Gloria a Dios, gracias por estar nuevamente en mi programa. Quiero darte la bienvenida. Yo soy la pastora Corey Gómez de la Iglesia Avance Global. Nuestra congregación está ubicada en la 12656 de la Gold Road, esto es entre Memorial y Briar Forest. Estamos a tu orden, queremos invitarte a que puedas compartir con nosotros en alguno de nuestros programas, de nuestras celebraciones que tenemos como iglesia. Gracias nuevamente por estar allí y por venir, por decidir que vas a venir. Va a ser de mucha bendición. He estado en estos días enseñando una serie que sé que está siendo de muchísima bendición, así es que quiero darte nuestro número de teléfono desde ya para que nos estés llamando durante el día de hoy o en cualquier momento que tengas necesidad. Es el 713-408-3068 y si quieres seguirme por mi página en Facebook puedes entrar al www.facebook.com/Corey Gómez. Quiero que entres allí, hagas clic a me gusta y ya vas a ser parte de la lista de amigos que tenemos que nos pueden seguir y que reciben los correos diarios, los pensamientos, los artículos que escribo, y también puedes tener acceso a nuestros bosquejos. Cada enseñanza que entregamos pues la colocamos allí. Y si quieres conocer quiénes somos como congregación, puedes entrar a nuestra página, es el www.globaladvancedchurch.org. Así es que ahí está nuestra misión, nuestra visión. Es importante que tú puedas saber en este momento los lugares a donde asisten, cuál es la visión de ese lugar, la misión y qué creen. Esto es algo sumamente importante porque estamos en tiempos difíciles, tiempos en los cuales pues de todas partes están saliendo engañadores. Pero hay un remanente, la verdadera iglesia de Cristo que se levanta gloriosa, que se levanta digna, que se levanta hermosa para su Rey y para su Señor. Bueno, te decía, una serie sobre David y la he titulado Guerreando en contra del espíritu de la deuda. Te decía en los programas anteriores que la deuda no es solamente financiera. El mundo no está en crisis solamente por la parte económica. Hay crisis a nivel política, a nivel social. Tenemos pugnas entre razas, tenemos pugnas entre religiones, tenemos pugnas entre las diferentes etnias. Esto es el tiempo del que el Señor ha hablado como los últimos tiempos, y nosotros como generación estamos posicionados y hemos recibido una palabra, un mensaje revelado para que nosotros podamos ser aquellos que caminen trayendo paz, que caminen trayendo gloria a su Señor, pero sobre todas las cosas para preparar el camino de nuestro Señor. Somos esa generación con la unción de Elías, somos esa generación con la unción de Juan que prepara el camino a su Dios y cuyo mensaje es arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos está entre nosotros. Y bien, en el programa pasado estuve compartiendo específicamente acerca de las 5 piedras lisas que David utiliza en contra de Goliat. Y realmente en esta parte de esas piedras lisas hay muchísimos principios que son sumamente interesantes y quise compartir con ustedes solamente 4. Y déjame retomar algunas cositas porque te decía al principio, por ejemplo, para que podamos entender que 5 tenía que ver con los ministerios de los que nos habla el apóstol Pablo en el libro de Efesios, cuando dice que el mismo Señor Jesucristo le entregó a la iglesia, ¿verdad?, ministerios que pudieran llevarla, hacer caminar al cuerpo hasta llevarlos a la madurez, a esa estatura de la plenitud, a esa medida del varón perfecto. Y te hablaba que piedra tenía que ver con la capacidad para edificar. Y lisa, que es donde me quedé, hablaba de varios principios. Lisa es la palabra, vamos a retomar allí, es la palabra halak, que significa compartir, que significa dividir, que significa asignar o distribuir. Esta palabra es bien interesante porque esta palabra está directamente relacionada con el campo o con la tierra que se divide en parcelas. Es decir, es una tierra que ya está dividida. Y encontramos que esta palabra, te decía en el programa pasado, aparece por primera vez en Génesis 14:15, donde dice, en la Biblia latinoamericana dice de esta manera, que Abraham organizó sus fuerzas. Este es el caso cuando Abraham iba a rescatar a su sobrino Lot, porque a 5 reyes, o sea, unos reyes se habían unido y habían saqueado a Sodoma, y Abraham
junta a todos los criados de su casa para ir en guerra en contra de estos reyes. Y dice que en ese momento él organizó sus fuerzas. Esa palabra es la palabra halak, que es la misma palabra de lisa que se utiliza en 1 Samuel cuando dice que David escogió 5 piedras lisas con las cuales enfrenta a Goliat. Ahora fíjate, esto es bien interesante, porque entonces encontramos aquí que esto nos está hablando de que Abraham lo que hizo fue que asignó o repartió diferentes responsabilidades a los grupos que estaba organizando, a esos grupos de guerra. Por lo tanto, yo te decía que el principio importante que podemos extraer a partir de esto es que la revelación probada produce en nosotros estrategias prácticas. Lo más importante es que nosotros no podemos enfrentar al sistema, nosotros no podemos enfrentar al espíritu que está operando en los aires y está dominando y está desafiando al pueblo de Dios y lo está desnudando y lo está llevando cautivo y lo está exponiendo públicamente. Nosotros no lo vamos a enfrentar con mero conocimiento o con simplemente una repetición vacía de versos que ni siquiera entendemos, sino que nosotros podemos declarar en este día que cada palabra que ha salido del trono de Dios y que está plasmada aún en la Biblia, cada palabra que sale del corazón de Dios y que es revelada a nosotros por su Espíritu, esa palabra se prueba en nuestras propias vidas y en nuestras propias vidas se convierte en una experiencia vivida, en una experiencia que caminamos, en una experiencia que se traduce entonces en estrategias prácticas que aplicamos a las situaciones que estamos enfrentando. Te decía también que en Proverbios 17:2 se utiliza esta misma palabra halak, pero aquí se utiliza con el sentido jurídico y se utiliza específicamente en la traducción, utilizan esta palabra para compartir una herencia. Ahora, ¿qué quiere decir esto? En Gálatas nosotros encontramos, te decía en el programa pasado, el apóstol Pablo hace una similitud, hace un símil entre lo que era el esclavo con el heredero, pero cuando el heredero es niño, y dice, mientras el heredero es aún niño, está bajo el cuidado de mentores y de cuidadores, y en nada difiere del esclavo. En otras palabras, Pablo está siendo bien enfático cuando dice, el que puede heredar las promesas, el que puede, es heredero, pero no difiere del esclavo porque no tiene la capacidad para tomar las decisiones con respecto a la herencia, y esto te decía que es la forma como se usa en Proverbios. Pablo dice, cuando llega el momento señalado por el Padre, cuando en la plenitud del tiempo aquel niño crece, madura, tiene la capacidad ahora para tomar decisiones gubernamentales, en ese momento ese heredero empieza no solamente a tomar una posesión plena de lo que le corresponde como hijo, sino también a asignar y a distribuir aquellos bienes que el Padre le ha entregado. Estamos en un tiempo donde el Señor está buscando hombres y mujeres maduros, hombres y mujeres que sepan vivir en la plenitud de su herencia, pero también hombres y mujeres que sepan dar la asignación, la porción que a cada quien le corresponde dentro del cuerpo de Cristo. En tercer lugar, veíamos que en otro momento se utiliza esta misma palabra halak en 1 Samuel 30:24 y en la versión Reina Valera dice que es para repartir los despojos, es decir, halak allí se traduce como repartir y tiene que ver cuando ya enfrentando al enemigo, cuando ya enfrentando al ejército enemigo, nosotros entonces tomamos posesión del botín, nosotros tomamos posesión del despojo que se dio allí en la guerra. ¿Recuerdas cuando David persigue a aquel ejército que vino a Siclac, quemó la tierra y, quemó la ciudad, se llevó cautiva a sus mujeres y a sus niños? Y dice que cuando él le preguntó al Señor, ¿los persigo? Dios le dijo, sí, persíguelos. Eso lo estudiamos en alguna de las series pasadas. Pero lo interesante es que al final, cuando él enfrenta al ejército, dice que el botín de David era tan grande que no solamente lo reparte con sus hombres de guerra, sino que aún aquellos que se habían quedado por cansancio ya en cierto lugar del camino, aún a ellos le dio parte del despojo. Es ese acceso que tenemos a lo que el enemigo ha usado para venir en contra nuestra. Ahora, una vez que nosotros lo sometemos, una vez que nosotros lo destruimos, una vez que nosotros rompemos sus estrategias, nosotros tenemos derecho a usar aquello que le está usando en contra nuestra. Ahora, esto lo que quiere decir es que la revelación, esos principios de Dios revelados a nuestra vida, nos llevan a derrotar al enemigo y a usar de manera legal el botín de guerra. Ahora,
También te decía que fue el último punto que estudiábamos, que Halak tiene que ver específicamente en la descripción que se hace de la división de la tierra de Canaán. Y es bien interesante porque cuando Josué empieza a repartir la tierra y le empieza a asignar a las tribus su posesión y establecer los límites entre las porciones entregadas, eso es la palabra Halak. Ahora, el hecho de que la piedra era lisa, también nos habla a nosotros de que estas piedras habían estado suficiente tiempo en el arroyo, en el río, para que vamos a decir, el hecho de que aquel río estaba pasando por aquella piedra por suficiente tiempo hasta que pudo alisar toda la aspereza de los bordes, hasta que pudo quitar cualquier cosa en aquella piedra que pudiera convertirse en algo peligroso o un objeto punzante. Esto es interesante porque lo que hace el arroyo es que desgastó los bordes de la piedra y alisó la superficie de esta. Eso es lo único que puede, ese efecto de pulir y de alisar las vidas del ministro y también el ministerio, solamente lo puede hacer la palabra de Dios. Encontramos en la misma palabra, que el río nos habla en diferentes lugares, nos habla acerca de lo que es la palabra. Fíjate que hay dos pasajes que me gustaría compartir contigo con respecto a esto y que realmente ministraron a mi vida en el momento que los estuve revisando nuevamente. Juan 17:17 dice de esta manera: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Recuerda que este es el mismo Jesús pidiéndole al Padre por los discípulos. Y la palabra santificarlos, porque estamos hablando aquí de esa condición lisa de la piedra, y el hecho de que esas piedras lisas lo que implicaba era que habían estado suficiente tiempo en el agua y con el mover del agua pues se suavizaron sus bordes. Aquí la palabra santificar que está usando el evangelista dice, es la palabra hagiazo, que significa purificar o consagrar. Significa apartar para Dios. Y la implicación de esta palabra es el hecho de que el creyente se aparta de las cosas inmundas que deshonran a Dios y que deshonran al evangelio. Y en 2 de Timoteo nosotros encontramos, 2 de Timoteo 2:19, un pasaje bien interesante. Cuando vemos entonces, recuerda que estamos hablando de la condición lisa de la piedra y que eso solamente fue porque estaba allí suficiente tiempo debajo del agua. Y eso nos habla de la palabra. Efesios nos dice que es por el lavamiento del agua por la palabra. Ahora fíjate, 2 de Timoteo 2:19 dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Fíjate cuál es el fundamento de Dios. Y recuerda que el fundamento de Dios es Cristo mismo. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. En Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y entonces aquí luego nos dice, el escritor a Timoteo dice que hay algo que es seguro en el fundamento, que es, el Señor primero conoce a los que son suyos y luego da una exhortación, apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Cristo. Esto es completamente contrario a las predicaciones que están saliendo de muchos de nuestros púlpitos en este momento. Sigue diciendo en el verso 20, el capítulo 2 de 2 de Timoteo, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata. Esto está hablando de ministerios y esto está hablando de la iglesia de Cristo, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Verso 21, así que si alguno se limpia de estas cosas, ¿de qué cosas? Está diciendo, apártese de toda inmundicia, o sea, deje de hacer lo malo. Los creyentes, dice que todo el que invoca el nombre del Señor tiene que apartarse de la iniquidad. Y sigue diciendo, entonces, si alguno se limpia de estas cosas, es decir, de la iniquidad, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Esto es bien profundo, porque aquí está diciendo, y esto lo vemos en las iglesias, hay gente que nunca está dispuesta a hacer nada en la iglesia, hay gente que no está dispuesta a servirle al Señor para hacer la buena obra que Dios nos ha mandado. ¿Por qué? Porque no ha querido limpiarse de la iniquidad, porque quiere mantener la iniquidad y echándole la culpa a los demás todo el tiempo de lo que tienen en sus corazones. Ahora, cuando el apóstol sigue, el evangelista Juan sigue diciendo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad.
En Juan 14:6 dice que Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Santifícalos en tu verdad, santifícalos en Cristo. Él fue el que dijo, yo soy el camino y yo soy la verdad. Santifícalos en Cristo. Me gusta el pasaje de Juan 1:1, porque dice que en el principio era el verbo. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Santifícalos en tu verdad, santifícalos en Cristo. El que se atrevió a decir, yo soy la verdad. Y luego dice, tu palabra es verdad. Y parece que es redundante, porque encontramos entonces que la misma palabra, el verbo, sigue siendo Dios mismo. Luego dice en el verso 14 de Juan 1, y esto es clave para nosotros, ese verbo que estaba en el principio, que era con Dios y que era Dios, verso 14, fue hecho carne, se hizo carne, se encarnó y habitó entre nosotros. Si Jesucristo, el verbo de Dios, si nosotros queremos ser santificados en la verdad, entendiendo que la verdad es Cristo, necesitamos que el verbo se encarne en nuestras vidas. Dice, y que ese verbo habite entre nosotros, es decir, more en medio nuestro, more en nuestros hogares, more en nuestras congregaciones. Y cuando el Señor mora, entonces dice, y vimos su gloria. Podemos ver la gloria de Dios, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Este es un tiempo, queremos piedras lisas, queremos ministerios que puedan ejercer el ministerio según lo prescrito por parte del Señor. Necesitan ser ministros y necesitan ser ministerios que estén el suficiente tiempo sumergidos en el agua de la palabra, para que entonces lo que son sean transformados de cualquier tipo de piedra a una piedra lisa, que cuando la lanzamos en la revelación del Espíritu pueda vencer al sistema, pueda derrotar al espíritu inmundo que ha querido venir a desafiarnos y que ha querido venir a llevarnos en cautiverio y que ha querido traer vergüenza sobre nosotros en este tiempo. Yo declaro en el nombre de Jesús que tu hombre o mujer de Dios está recibiendo esta palabra, está recibiendo esta revelación y estás permitiendo que esta palabra se encarne en tu vida. Aunque te duela, esa palabra empieza a quitar la iniquidad de tu corazón, empieza a quitar el pecado que se ha hecho parte de ti y empieza a ser entonces colocado en tu vida la verdad del Evangelio, la verdad, la persona de Cristo se encarna en ti, y para que tú puedas ver la gloria del unigénito lleno de gracia y de verdad. Ahora, siguiendo en esto, porque dice que él la tomó del arroyo, y la palabra arroyo es la palabra Nakhalá, que significa un valle angosto por donde corre un río. Esto es bien interesante. Arroyo es la palabra Nakhalá, que significa valle angosto en la cual corre un río. Y recuerda esto, dice la palabra que el camino, hablando de Cristo de sí mismo, dice que es angosto, es estrecho, es difícil de avanzar, pero a la vez él mismo es el río. Ahora dice, esta palabra, arroyo, Nakhalá, viene de la palabra Nakhal, que significa heredar. Pero heredar a modo de descendencia, es decir, tiene que ver con simiente, tiene que ver con el legado que nosotros le entregamos a nuestra simiente, y se traduce en muchísimos casos como testamento. ¡Wow! Esto es interesante, porque la Biblia está dividida ¿en qué? No está dividida en dos dispensaciones. La Biblia está dividida, estoy hablando del libro, está dividido en dos testamentos, Antiguo y Nuevo Testamento. Y te estoy diciendo que la palabra arroyo viene de una palabra que significa heredar, el legado que se le da a la descendencia a través de un testamento. En otras palabras, ¿de dónde vamos a sacar nosotros las piedras vivas? La piedra lisa que va a derribar al gigante es de el testamento, es de la herencia que el Señor nos ha entregado. Quiero leerte en Efesios 5:26, porque dice, ya te lo había mencionado, que para santificar a la iglesia el Señor la purifica en el lavamiento del agua por la palabra. Y hay un pasaje en Ezequiel 47 que, sabes que ha sido un pasaje para mí vital en muchas estaciones de mi vida, porque me ha traído a un nivel de revelación en lo que respecta a lo que es el santuario, a lo que es el
cuerpo y a lo que Dios quiere hacer. Y quiero leer para ti varios versos de Ezequiel 47 porque considero que son sumamente importantes. Y para los que no han visto programas míos anteriormente, saben que yo le doy un nivel de importancia muy elevado a la palabra escrita. Así que me voy a tomar el tiempo para leer para ti Ezequiel 47 del 5 en adelante. Y dice así: midió otros 3,000 y era ya un río que yo no podía pasar. Recuerda que para este momento el Espíritu Santo está llevando a Ezequiel a lo que es la fachada del templo por la parte oriental. Y dice que el que estaba con él midió, y está hablando del Espíritu Santo. Para este momento, él está midiendo otros 1,000, y que esto nos está hablando a nosotros de dispensaciones, de tiempo. Y entonces dice que para ese momento había un río que ya no podía pasar. Lo que está diciendo es que hay un tiempo en el Señor, y yo creo firmemente que este es ese tiempo, que el nivel de revelación de la palabra de Dios es tan tremenda que ya no la vamos a poder caminar, sino que vamos a tener que atravesarla a nado. Es lo que estaba diciendo. Las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Verso 6, y me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? ¿Te has dado cuenta? ¿Has entendido? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Llega un momento que la revelación en nuestra vida no es allí nada más para sentarla y pasarla bien y simplemente mover los piecitos, sino que es tan profunda. Donde Dios nos quiere llevar es a la profundidad de su palabra, que nosotros podamos sumergirnos en el río de su palabra para que esa palabra transforme nuestras vidas, para que esa palabra cambie nuestra manera de pensar, para que esa palabra nos santifique. Y sigue diciendo que cuando fue a la ribera había muchísimos árboles a uno y otro lado. Ahora recuerda que en el Salmo 1 el salmista dice que el justo es como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Entonces aquí está hablando que en la ribera del río, que está hablando de la revelación de la palabra de Dios, hay árboles, hay personas justas que están allí sembradas porque están recibiendo lo que es esa agua que los está limpiando, que los está purificando, siendo santificados por la palabra. Y dice, sigue diciendo, habían muchísimos árboles a cada lado. Verso 9. Dice, toda alma viviente que nadare por doquiera que entraren estos dos ríos vivirá. ¿Qué sucede? Cada vez que entramos a la revelación de la palabra, nuestra alma es vivificada. Esa parte almática, emociones, esa parte de voluntad, esa parte de conciencia empieza a ser santificada por la palabra y pasa de esa condición de muerte a una condición de vida. Y dice que en ese lugar hay muchísimos peces por haber entrado allá a estas aguas, es decir, hay simiente, hay una cosecha de almas. Y dice, y recibirán sanidad y vivirá todo lo que entrará a este río. ¿Qué es lo que nos está diciendo el Señor? En la medida que nosotros permitimos que la palabra de Dios se convierta en nuestro hábitat, entonces no solamente nosotros somos sanados, no solamente nosotros vivimos, sino todo lo que toca las aguas de la palabra, la revelación de la palabra que está fluyendo y que está saliendo del trono de Dios, porque recuerda que este río salía del templo. Entonces dice que vivirá y reciben sanidad. Ahora verso 12. Y junto al río, en la ribera, a una y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer y su hoja para medicina. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Si nos volvemos al Salmo 1, encontramos que dice que el hombre justo es como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Y dice, utiliza el mismo símil, da el fruto a su tiempo, su hoja no cae, todo lo que hace prospera. Dice, pero eso no pasa con los malos, eso no pasa con los impíos. Es solamente las personas que han decidido sembrarse para recibir el nutriente de la palabra de Dios, las que pueden producir el fruto de Dios, las que pueden producir el fruto del Espíritu. Y cuando la gente come de ese fruto, cuando la gente es recipiente del beneficio del fruto del Espíritu,
Espíritu en tu vida y a través de tu vida, son personas que van a ser sanadas, son personas que van a ser promovidas a diferentes niveles de gloria, porque son personas que están recibiendo el fruto para comer a través de tu vida. Lo que Dios ha traído a ti se convierte ahora en bendición para muchos a tu alrededor, y dice que su hoja es para medicina. Esto es mucho más profundo y estoy cerca de terminar, pero déjame hacerte el comentario por lo menos. En el libro de Apocalipsis encontramos que hay un árbol que produce 12 frutos al año. Dice, y mucha gente lo ha llevado solamente a una dispensación un día en el milenio, pero déjame decirte algo, porque dice que de las naciones vendrán a comer de ese fruto. Yo creo que ese árbol es la iglesia de Cristo. Yo creo que ese árbol, porque recuerda que Cristo y su iglesia son un solo organismo, no es Cristo y otro ente, la iglesia, no, sino que es uno solo, es un indivisible. Por eso es que el apóstol Pablo, hablándonos a nosotros acerca del matrimonio, acerca del esposo y la esposa como esa unidad indivisible, lo ejemplifica utilizando la iglesia y a Jesucristo como cabeza. Así es que yo creo que del árbol que está hablando de allí, está hablando de Cristo, el árbol de vida que encontramos en el Edén, pero es Cristo representado en la tierra por la iglesia, y dice que da 12 frutos al año y que de allí vienen las naciones a comer para sanidad. Lo que está diciendo aquí el apóstol Juan, lo que puede ver es una iglesia que ha estado suficiente tiempo en el río de Dios, en la ribera de Dios. Es un cuerpo que puede producir el fruto del Espíritu, y que entonces las naciones de la tierra se convierten en el recipiente de la bendición de Dios. Es para sanidad del alma, es para sanidad del espíritu, es para sanidad del cuerpo. Yo creo que el desafío del Señor para nosotros en este nuevo milenio, yo creo que el desafío de Dios para nosotros en esta nueva estación y en esta nueva ventana de oportunidad es que nos convirtamos en este árbol que está allí en la ribera del río y que puede producir fruto, y que nuestra hoja no cae, que todo lo que hacemos prosperamos, y que ese fruto produce vida y produce sanidad en aquellos que nos rodean. Yo te desafío en el nombre de Jesús a que tú puedas entrar en lo que es sumergirte en la palabra revelada de tu Dios, a que tú puedas tomar tiempo para meterte allí. Son 5 piedras lisas tomadas de un arroyo las que pudieron venir en contra de un gigante que quería cautivar, que quería desnudar y que quería exponer y que quería desafiar al pueblo de Dios. Pero yo declaro en el nombre de Jesús que tú y yo, como árboles que estamos plantados junto a corrientes de agua, hoy somos nosotros los que exponemos al diablo. Hoy somos nosotros los que no solamente derrotamos al enemigo, pero nos convertimos en esos canales de bendición para que las naciones de la tierra sean sanadas, para que las naciones de la tierra sean restauradas. Tú y yo somos los restauradores de brecha. Tú y yo somos los restauradores de camino de los que habla Isaías. Tú y yo somos la gente que va a allanar aquello que se ha subido demasiado y que va a subir aquello que se ha bajado demasiado. Tú y yo somos la sanidad en la mano de nuestro Señor para este mundo. Ahí está nuestro número de teléfono, 713-408-3068. Llámanos. Te espero en mi próximo programa. Aún no he terminado la serie y sé que es de mucha bendición para ti. Te espero en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.